Estás escuchando Audioartículos, el podcast de la Universidad de Talca dedicado a la difusión de investigación jurídica de relevancia. El análisis de hoy se centra en el artículo La reformalización de la investigación, de la praxis a la regulación normativa, desafíos para un debido proceso. Este trabajo ha sido desarrollado por las profesoras Gloria Mancilla y Tatiana Maldonado, académicas del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Para nuestro análisis de hoy, tenemos sobre la mesa un texto académico fascinante de Gloria Mancilla Ibacache y Tatiana Maldonado Kidel. Y nos vamos a sumergir en un concepto jurídico que, suena súper técnico, ¿no? La reformalización de la investigación en el sistema penal chileno. Pero es que esconde una historia increíble sobre el poder, los derechos y cómo la realidad a veces va mucho más rápido que la ley. La misión de hoy es entender cómo una práctica que no estaba escrita en ninguna parte, de repente se convirtió en una herramienta habitual en los tribunales. Y claro, qué problemas generó, y cómo una nueva ley, muy reciente, intenta poner orden en todo esto. Es una historia sobre ese equilibrio tan delicado entre la búsqueda de la verdad y la protección de los derechos de las personas. Exacto. Y lo interesante es que esto no es un debate abstracto, para nada. Vamos a analizar la tensión que esta figura, la reformalización, crea con garantías que nos suelen a todos, como el derecho a un juicio en un plazo razonable o el derecho a poder defenderte bien. Veremos cómo algo que empezó como un apaño práctico de los fiscales, pues acabó provocando un terremoto judicial que obligó a cambiar la ley. Es un caso de estudio perfecto de cómo el derecho se adapta, a veces con muchas fricciones, a la realidad del día a día en los juzgados. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene miga. Antes de septiembre de 2024, en Chile, la palabra reformalización no aparecía en el Código Procesal Penal. No existía. Y sin embargo los fiscales la usaban. Si no estaba en la ley, ¿de dónde sale? ¿Fue una invención de los fiscales por pura necesidad? Totalmente. Nació de la práctica, de la necesidad del día a día. Imagina que eres fiscal. Inicias una investigación formal contra alguien por un delito concreto. A esto se le llama formalización. Un momento clave. Clave. Pero a medida que avanzas, meses después, aparecen pruebas nuevas que cambian un poco la historia. Quizás el delito no fue exactamente como pensabas, o descubres que había más gente implicada. ¿Qué haces? Pues la ley no te daba una herramienta clara para ajustar la acusación sobre la marcha. O sea que se encontraron con un vacío. Un vacío enorme. Y lo llenaron con una interpretación, un poco audaz, de la ley basada en el principio de que lo que no está expresamente prohibido está permitido. El clásico argumento. Eso es. Así que empezaron a pedir a los jueces una segunda audiencia, una reformalización, para modificar o ampliar la acusación original. Podían añadir hechos, cambiar el delito. Era una herramienta que se fue consolidando por el uso, para que la acusación reflejara los nuevos descubrimientos. Entiendo la lógica desde el punto de vista del fiscal. Suena práctico. Pero, claro, esto me lleva a pensar en la otra parte. Es como si un arquitecto te da los planos de una casa, empiezas a construir tu defensa en base a esos planos, y a mitad de obra te dice, oye, que ahora vamos a añadir un sótano y un tercer piso. El dueño, que sería el acusado, se queda un poco a cuadros, ¿no? Es una analogía perfecta. El problema principal era precisamente ese, la tensión con las garantías del debido proceso. La reformalización inicial es sagrada en el sistema chileno. Es el acto en el que el Estado, a través del fiscal, le dice al ciudadano, te acuso de esto y solo de esto. A partir de ahí, la persona sabe a qué se enfrenta y puede empezar a defenderse. La reformalización, al no estar regulada, rompía esa certeza, creaba una incertidumbre enorme. Y el problema no era solo el cambio de planos, sino que el plazo de la obra se podía alargar, ¿verdad? Porque si no me equivoco, había un límite legal de 2 años para investigar. Ahí está el meollo de la cuestión. La ley chilena establece un plazo máximo de 2 años para la investigación desde que se formaliza. Y es una garantía fundamental para evitar que una persona esté en el limbo judicial indefinidamente. Claro,
pero la reformalización se empezó a usar, en algunos casos, como una forma de poner el contador a cero o de alargar artificialmente ese plazo. Si la investigación se atascaba o se acercaba al límite de los 2 años, una reformalización por hechos nuevos podía, en la práctica, dar más tiempo. Y eso choca frontalmente con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Claro, una tensión así tan abstracta en el papel entre la eficiencia de la Fiscalía y los derechos del imputado, tarde o temprano tiene que chocar con la realidad. Y por lo que leo en las fuentes, el choque fue tremendo, con un caso que sacudió a toda la sociedad chilena. Fue el punto de inflexión. El caso de Tomás Bravo. Un caso terrible. Un niño de 3 años que desapareció en febrero de 2021 y fue encontrado muerto días después. La conmoción fue nacional. Inicialmente, la Fiscalía detuvo y formalizó la investigación contra su tío abuelo, por un delito gravísimo: homicidio calificado. Y aquí es donde la teoría se vuelve dolorosamente práctica. La Fiscalía tiene esa acusación tan seria sobre la mesa, pero pasan los meses y luego los años. Y el reloj legal llega a su límite de 2 años. Y las pruebas para sostener esa acusación de homicidio simplemente no aparecen. Correcto. La investigación no lograba consolidar esa hipótesis. Y aquí es donde entra en juego la reformalización de una manera muy, muy controvertida. Al ver que no podía sostener la acusación de homicidio y con el plazo de 2 años ya cumplido, el Ministerio Público solicitó una audiencia para reformalizar al tío abuelo. ¿Pero por el mismo delito? No. Esta vez por un delito completamente distinto: abandono de menor con resultado de muerte. Espera. Eso es un cambio radical. No es retocar un detalle, es cambiar la historia por completo. Es un cambio de 180 grados. Y no solo eso, pidieron también una medida cautelar: el arraigo nacional. Lógicamente, la defensa dijo: hasta aquí hemos llegado, y activó el botón de emergencia legal. Presentaron un recurso de amparo, que es la herramienta para proteger los derechos fundamentales cuando están siendo amenazados. Me imagino que la Corte Suprema, que es quien tuvo que decidir, se encontraba en una encrucijada. Por un lado, una herramienta que los fiscales veían necesaria para que un caso tan grave no quedara en nada. Por otro, los derechos de una persona que llevaba más de 2 años en el limbo legal. ¿Cómo ponderaron esos dos platos de la balanza? Pues dieron un golpe sobre la mesa. El 31 de marzo de 2023, la Corte Suprema le dio la razón a la defensa y declaró ilegal esa audiencia de reformalización. El argumento fue cristalino: ¿Y cuál fue? que usar esa figura después de vencido el plazo legal y para cambiar tan drásticamente los hechos vulneraba la garantía de un plazo razonable. Claro. Un derecho que no es un capricho, sino que está consagrado en la Constitución chilena y en tratados internacionales de derechos humanos. La Corte usó una frase demoledora. Dijo que no se puede usar una institución inexistente para alargar artificialmente un proceso. O sea, la máxima instancia judicial le puso un freno en seco a esta práctica tal como se venía usando. Pero, ojo, porque por lo que entiendo del texto, la Corte no cerró la puerta del todo. Dejó una rendija abierta. Y esto es muy importante porque es la semilla de la ley que vendría después. La Corte dijo que si bien en este caso era ilegal, una reformalización podría tener cabida si no alteraba el núcleo sustancial de los cargos originales. Es decir, matizó su propia decisión. A ver si lo entiendo. Es como si la Corte dijera: puedes retocar la pintura de la casa o cambiar una ventana, pero lo que no puedes hacer es tirar un muro de carga y construir un piso nuevo. Sería algo así. Exactamente esa es la idea. Podría servir para precisar un detalle, corregir un error material evidente o incluso para rebajar los cargos si la prueba no da para tanto. Pero no para introducir hechos completamente nuevos que obliguen a la defensa a empezar de cero. La Corte abrió una puerta, sí, pero una puerta muy, muy estrecha. Y fue por esa rendija por donde se coló el legislador para construir, finalmente, una puerta de verdad. Y así llegamos a la situación actual. En septiembre de 2024 se coge esa rendija que dejó el Supremo y se convierte en el artículo del Código Penal con la nueva ley. Por fin se regula la reformalización. Problema resuelto. Se acabaron las zonas grises. Pues sí y no. Por un lado, la ley da certeza jurídica, que es algo bueno. Se acaba la discusión sobre si es una institución inexistente. Ahora existe y está en la ley. Y establece una regla clara: solo se puede hacer dentro del plazo de investigación que esté vigente. Eso evita que se use para resucitar casos cuyo plazo ya ha vencido. Hasta aquí, todo bien. Pero. Siempre hay un pero. El pero está en la letra pequeña.
La ley dice que la finalidad de la reformalización es modificar, complementar o precisar los hechos. Y aquí volvemos a la casilla de salida. La pregunta del millón es, ¿dónde está el límite de esos verbos? ¿Qué es complementar y qué es inventar algo nuevo? Un momento. Si ahora la ley lo permite, aunque sea con límites, ¿no estamos simplemente legalizando un atajo que antes era mal visto? ¿No corremos el riesgo de que la excepción, esa que la Corte Suprema dibujó con tanto cuidado, se convierta en la nueva normalidad? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es exactamente el riesgo que advierten las autoras del texto y el gran debate jurídico ahora mismo. ¿En qué momento una complementación se convierte en una acusación nueva que deja en indefensión al imputado? La ley no lo define con la precisión de un cirujano, así que la decisión final recae de nuevo en la interpretación de los jueces caso por caso. El peligro es que con el amparo de la ley se sigan afectando los derechos de los imputados como antes. Es volver al ajedrez. La ley ahora dice que puedes hacer un movimiento complementario, pero no define si eso es mover un peón una casilla o convertirlo en reina de repente. Todo depende del árbitro. Exacto. Y lo más interesante es que ya tenemos al primer árbitro pitando falta. El texto que manejamos menciona una sentencia muy reciente, de noviembre de 2024, hace apenas unas semanas. La Corte Suprema tuvo que volver a intervenir en un caso donde la Fiscalía, ya con la nueva ley en la mano, intentó hacer una segunda reformalización, añadiendo hechos que, según la Corte, alteraban ese núcleo fáctico original. O sea que la Corte ha dicho: ojo, que la ley nueva no es un cheque en blanco. Básicamente eso. Acogió otro recurso de amparo y frenó esa reformalización. Esto demuestra que los tribunales están muy vigilantes y que el espíritu del fallo original, el del caso Bravo, sigue muy vivo. La Corte está aplicando en esencia el mismo criterio que usaba antes de que existiera la ley. La reformalización no es una herramienta para cambiar la acusación a conveniencia del fiscal. Entonces, si la propia ley no es la solución mágica, ¿cuáles son las claves para que esta herramienta no se desvirtúe y termine siendo el mismo problema pero con otro nombre? El texto propone varias claves, que son una hoja de ruta muy clara. Primero, los jueces deben aplicar una interpretación restrictiva de la norma. Es decir, ante la duda, siempre a favor de proteger los derechos del imputado. Segundo, su uso debe ser excepcional, no la regla general. No puede convertirse en un parche para tapar investigaciones deficientes o hechas con prisa. ¿Tiene sentido? Que no sea una excusa para no hacer bien el trabajo desde el principio. Exacto. Y eso nos lleva a la tercera clave, que es fundamental: fortalecer la etapa de investigación previa a la formalización, lo que se conoce como investigación desformalizada. La idea es que la Fiscalía agote todas las vías posibles y llegue a esa primera audiencia de formalización con una acusación lo más sólida y precisa posible. Si los cimientos son buenos, no necesitarás hacer remiendos en la estructura más adelante. Y por último, claro, un control judicial riguroso y constante en cada caso para que no se cuele ningún gol por la escuadra. Entonces, si hacemos un resumen del viaje, hemos pasado de una práctica que no estaba en la ley y que nació de la necesidad, a un choque judicial brutal en un caso muy mediático. Y finalmente, a una ley que intenta poner orden, pero que deja la puerta abierta a la interpretación. Es un equilibrio increíblemente delicado. Lo fascinante aquí, y creo que es la gran lección, no es solo que se haya creado una ley, es la demostración de que el derecho no es algo estático, escrito en piedra. Es un organismo vivo que se retuerce, que se estira y que se adapta en la arena de los tribunales. Esta ley es solo la última cicatriz visible de una larga batalla invisible entre la eficiencia del Estado y las garantías individuales. La verdadera norma no está solo en el código, sino en cómo un juez la aplica a las 3 de la mañana con un caso real, con una persona real delante. Para cerrar, dejamos una idea en el aire. La herramienta ya es legal. La ley ahora permite modificar, complementar o precisar. Si se usa para pulir detalles, para corregir un error evidente, sin pillar a la defensa por sorpresa, pues parece algo de puro sentido común. Pero, ¿quién vigila que no se convierta en un arma táctica? En una forma de presionar al imputado, cambiando las reglas del juego a mitad de partido y debilitando su derecho fundamental a saber, desde el principio y con absoluta claridad, de qué demonios tiene que defenderse.